Y recién hablábamos de los estudiantes que están en Rusia y en Ucrania. Muchos de ellos son estudiantes latinoamericanos que han llegado a ambos países, que han permanecido allí muchos años. Ese es un historial de muchos años. Por ejemplo, en el caso de los cubanos, especialmente en la época de oro de Rusia, en relaciones con Cuba, era normal que ellos vivieran en Rusia y hicieran allá sus carreras. Bueno, esto fue algo que fue creciendo y cada día ha habido más estudiantes latinoamericanos viviendo en aquellos países. Vivir en Rusia en estos días está siendo muy complicado, pero mucho más en Ucrania. Gabriela Rodríguez es ecuatoriana, vivió hasta ayer en Ucrania, logró salir del país. Estuvimos intentando hablar con ella hace unos días y no lo lográbamos, justamente porque estaba en este posible escape que finalmente logró. Así que vamos a conversar con ella para que nos cuente cómo han sido esos días, qué ha visto y cómo ha logrado escapar, o cómo ha logrado finalmente llegar a su casa en Quito, en Ecuador. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches con todos. Eh, Gab- Mi nombre es, sí, mi nombre es Gabriela. sí. Viví hace casi aproximadamente 4 años en Ucrania. Ujú. Gabriela, ¿cómo fueron tus últimos días allí? ¿Qué viste? ¿En qué ciudad estabas? Y cuál fue tu experiencia inmediata ahí con la vivienda donde estabas, en la ciudad donde estabas? Ujú. Bueno, vivía en la ciudad de Vinica. Empezó todo el jueves a la madrugada, tipo 6 de la mañana. Empecé con muchas llamadas al celular, muchos amigos asustados. Pero mi ciudad estaba tranquila. Más o menos alrededor de las 8 de la mañana cae la primera bomba en mi ciudad. La verdad es que entré en pánico bastante porque era la primera vez que había escuchado algo así. ¿Y Mm, puedes describirnos dónde fue, cómo lo viste, qué sentiste? bueno, se decía que el misil había caído en el aeropuerto militar de Vinica. ¿A No habían heridos. cuán lejos estabas tú del aeropuerto? Muy lejos. La verdad es que yo vivo en el centro y este Okay. aeropuerto queda a las ¿Y afueras. llegaste a sentir Pero el impacto? sí, sí, se llegó a sentir bastante. Era como un temblor Ujú, muy rápido, ujú, movió todo el edificio y la ujú, gente salió disparada ya a las calles. ujú. ¿Cómo fueron los días de salida? Entiendo que la semana pasada intentamos hablar contigo, estabas intentando salir. Sí. Y también habíamos leído de que en las fronteras había cierta discriminación para estudiantes extranjeros que no eran ucranianos, que de alguna manera Ujú. cuando intentaban salir le daban prioridad a subir a un autobús o a buscar refugio a aquellos que eran solamente ucranianos. ¿Esto es verdad? Bueno, sí, la verdad, pero la verdad es que no lo veo mal porque la verdad es que ellos son los que pierden mucho más. Ujú, Nosotros esperábamos en las filas como correspondía, ¿no? Sí ujú. había cierta discriminación hacia las personas que, no sé, tenían otras raíces, así, pero luego sucedió todo normal. O sea, en mi caso tuvimos que esperar las horas que teníamos que esperar. Primero pasaban los ucranianos, luego extranjeros. Tú que has vivido allí 4 años, ¿podrías Ujú, contarnos cómo son los ucranianos como sociedad? ¿Cómo fue tu experiencia conviviendo con ellos? ujú. La verdad es que para mí han sido muy importantes los ucranianos, son así como dicen en su frialdad, tienen muchísimo amor cuando ya los Ujú. conoces, son bastante apegados, les interesa mucho aprender de la cultura del otro, les gusta aprender algunas, les gusta aprender algunas palabras así en español y la repiten y escuchan música latina muchísimo. Sí, eso habíamos entendido, de que hoy esta mañana Ujú, entrevistábamos a un cubano de los 200 cubanos creo que hay en Ucrania y él decía justamente eso, ¿no? Él se dedica a enseñar baile y hablaba ujú. de este encanto que tenían y te lo pregunto porque hay un cierto encanto de aquella parte del mundo de tomar más fácilmente esta cultura, ¿no? Hay una Sí. mirada hacia lo occidental y tú venías de Ujú. Occidente. Ese también era un atractivo. ¿Había un interés de ellos de aprender de nosotros de este lado? Sí, especialmente en el baile y Ujú, la comida un ujú, poco. ujú.
Gabriela, cuéntame más de estas últimas horas. ¿Cómo fue ocurriendo desde que pudiste salir, desde que te permitieron salir hasta poder hacerlo? Ajá. ¿Por dónde saliste? ¿Cómo fue la experiencia de la salida del país? Ok, así como dices, los ucranianos son bastante acogedores y yo Ujú, tuve la oportunidad de ser acogida por una familia ucraniana. Me llevaron a la casa de su abuelo y estuve ahí en su casa del abuelo porque ahí tenían un búnker, ¿no? ujú. Y era la casa más segura. Entonces, luego estuve ahí creo que solo viernes y sábado y por la tarde yo ya me desplacé hacia la estación de trenes con todo mi grupo de ecuatorianos porque justamente yo estaba como delegada de esta ciudad. Entonces me desplacé hacia la estación de trenes, estuvimos esperando el tren y nos pudimos dirigir hacia Lviv, que es la ciudad frontera con Polonia. Nunca tuvimos ahí ningún problema. Habían espacio en los trenes, la gente estaba calmada. Más había mucha congestión en los bancos y en los bancos. Había mucha congestión en los bancos y en las farmacias. Ya en la ciudad de Lviv fue la verdad la parte más fuerte para todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, ahí ya se sintió la desesperación de ucranianos, de extranjeros, ya en la estación de trenes para coger un tren directo a Polonia. Se sentían los gritos de los niños, había mucha gente herida. Mm, la verdad es que la desesperación y el pánico de todos al escuchar las sirenas era lo más feo, yo creo. Ujú. Gabriela, y finalmente tomas el tren y llegas a Polonia. Sí, tomamos el tren con las justas, empujados, golpeados. Teníamos una niña a nuestro cargo también y ella también resultó golpeada, Ujú. pero pudimos subir, ¿sabes? Luego el tren estuvo varado casi un día y estuvimos parados porque no habían asientos. En un solo vagón creo que estábamos 300 personas Ujú. y hacía muchísimo calor, pero afuera hacía un frío de Claro. -1 grado y estuvimos ahí esperando a que llegue la hora de pasar. El tren quería regresarse porque habían niños que estaban un poco heridos y querían regresar a tomar doctores y todo eso y no, la gente decidió seguir. Y llegamos ya hacia a Polonia, a una parte que se llama Przemyśl. Ujú. Y ahí la verdad es que fue totalmente otro recibimiento. Las personas polacas fueron, la verdad, muy amables, nos Ujú. brindaron comida, ropa, todo lo de primera necesidad, Ujú. ya desde el tren. En el tren nos botaban la comida y todo, Ujú. y nos daban los chips gratis, la verdad, nos atendieron muy, muy bien. ¿Se hablaba ya de la posibilidad de guerra hace unos meses o lo sorprendió? No, nos sorprendió. Acá en Occidente se escuchaba mucho sobre que ya hay Sí. una guerra y algo así, ¿no? Ujú. Pero allá es que la verdad la gente estaba muy tranquila, todo estaba normal, o sea, no pasaba nada. Y más que el mismo día que pasa fue todo en la madrugada. A la 1 de la mañana el presidente de Ucrania envía un video pidiendo paz Ujú. para Ucrania y a las 4 de la mañana empieza el primer bombardeo a Kiev. ¿Cuál es la imagen? Nosotros tenemos desde este lado una imagen que es la que hemos ido consiguiendo del presidente de Ucrania a Ujú. partir de sus apariciones públicas, ¿no? Pero ¿cuál es la imagen que tienen los ucranianos de su presidente? ¿Seguía siendo un líder tan fuerte como cuando fue elegido? Sí, sí, hasta el último. Bueno, yo que compartí con la familia ucraniana que me acogió, Ujú. ellos le admiran muchísimo porque son muy nacionalistas. Ujú. Ujú. Habiendo estado allá, ¿qué piensas? Y esto solamente es una fantasía, ¿no? Pero en la mejor de las Ujú. fantasías, ¿qué piensas que va a ocurrir? ¿Puedes ver la fortaleza de este pueblo que va a defender a capa y espada? ¿O crees que de a poquito van a ir perdiendo fuerzas y en el caso de los que puedan irse, se irán del país? ¿Qué crees que va a pasar conociéndolos a ellos? No, yo creo que con ellos, o sea, con la fuerza que tienen y ese espíritu de patria, van a salir, o sea, que sí pueden ser por fin libres y poder hacer lo que quieren como Ujú. país libre que han sido. Ujú. Gabriela, tus estudios entonces Ujú. quedaron cortados por ahora. Sí, totalmente. Es decir, que en algún momento pensarías regresar en cuanto esto pase. Sí, porque la verdad todos mis documentos están allá, no pude Ujú. retirar nada. Ujú.
Y ya cerrando, porque entiendo que para ti es muy tarde, tú estabas a esta hora ya con el horario europeo, por lo tanto tendrás mucho sueño y te agradecemos mucho este contacto. Sí, un poquito. Pero los detalles de esa salida, cuando tienes que irte al búnker, ¿te vas con qué? ¿Qué es lo que dejas atrás? ¿Quedaron tus libros? ¿Quedó tu ropa? ¿Qué quedó? Sí, yo la verdad solo me movía con el celular, cargador, linternas, un botiquín y una parada de ropa, nada Y más. el pasaporte. El pasaporte, sí. El país o los países colaboraron para que esto ocurriera. Me refiero a algunos de los países latinoamericanos que supuestamente estaban ayudando a la salida de los estudiantes. ¿Recibieron el apoyo? Era tarde, la verdad, porque Ujú. como todo pasó tan rápido, nadie Claro, podía actuar. claro. La ayuda, la verdad, la sentí ya en el otro país, ya en Ujú, Polonia, la sentí a la ayuda del mismo Estado polaco y ujú. del Estado ecuatoriano, que es mi país. Gabriela, has vivido una guerra de arriba porque no pertenece a tu país, aunque ha sido el país que te ha acogido, y eres Sí, muy joven. ¿Qué sientes que marca en tu vida el haber pasado esa experiencia tan dura? bueno, creo que me ayuda a enfrentar cualquier situación ahora. Creo Ujú. que es una situación muy fuerte y ya ahora las demás ya, no sé, se me hacen ya sencillas, creo. Ujú, ujú. Gabriela, te dejamos descansar, te agradecemos mucho el haber Gracias. esperado la noche y ahora ya puedes ir a dormir tranquila. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias. Ujú. Gracias. Gabriela Rodríguez es ecuatoriana, llegó ayer de Ucrania, ella ahora está en Quito, ella es de Quito. Estuvo viviendo 4 años en Ucrania y bueno, la intención era conocer un poco de primera mano de parte de alguien joven que no pertenece a esa cultura, pero que ha estado tiempo suficiente para conocer a los ucranianos y también ha vivido una experiencia que, como decíamos, es una experiencia que marca la vida. Podemos vivir tiempos de guerra, pero no todos pasamos por una guerra. A ella, que decidió ir a estudiar, además le tocó vivir una parte de esta guerra, el principio de esta guerra. Gabriela Rodríguez, ecuatoriana en Ucrania.